Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa. En el episodio de hoy vamos a estar comentando los datos de inflación, el IPC en Estados Unidos, lo que ha salido, lo que ha dejado de salir, lo que esperábamos y un poquito, como siempre, lo que previsiblemente podrá suceder en el futuro en el mercado, que además está sucediendo algo muy curioso. También comentaré mis operaciones, lo que hemos estado haciendo en Boring Capital, lo que hemos dejado de hacer, errores, aciertos, todo como siempre. No sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogués, porque por ahí, por historias, comento día a día el mercado y pongo cosas tan interesantes como la de hoy. Bueno, ayer que pusimos nuestros pronósticos, nuestras estimaciones sobre el dato de inflación, que de hecho han sido más acertadas que el consenso de mercado. Y también, pues publico más cosas y también he publicado antes que pensábamos que iba a haber una recuperación en el mercado y así ha sido de momento. Así que todo eso por Instagram, te dejo el enlace para que me sigas en la cajita de más información del podcast. Bien, vamos a hablar primero de los datos, de lo que ha sucedido, de lo que se esperaba y luego hablamos un poquito de lo que puede suceder en el mercado, si os parece. Y por último hablamos de lo que estoy haciendo yo. En primer lugar vamos a hablar de los datos, el IPC, ya sabéis que digamos que tenemos muchas formas de medir la inflación, pero una de las más fidedignas es el IPC, el índice de precios del consumo, que no es otra cosa que un índice de precio ponderado que refleja la evolución de los precios en una economía durante un periodo de tiempo. En este caso, estamos mirando una temporalidad interanual. El IPC ha sido del 8,2%, lo cual es menos que el 8,3% del mes anterior, que a su vez era menos del 8,5% del mes anterior. Es decir, en IPC sí que es cierto que estamos viendo que llevamos ya 3-4 meses seguidos con un descenso, así que por ahí bien. Se esperaba un 8,1%, es decir, ha sido una décima peor de lo esperado, pero es cierto que ayer publicamos en nuestra página web, boringcapital.net, que aparte de ver cuáles son nuestros servicios y cómo puedes ganar dinero siendo un cliente nuestro, pues también tienes un montón de contenido gratuito en el blog, entre ellos nuestros análisis y nuestras estimaciones sobre datos macroeconómicos. Nosotros comentamos ya que estimábamos un 8,2% por diversos motivos que lo podéis ir a leer. Entonces ahí hemos acertado más que el consenso de Wall Street. Pero también se da la inflación en otro dato dentro del IPC, que es el IPC subyacente, el Core PCI en inglés, que básicamente es la inflación, lo que hemos dicho, ¿no? La variación de los precios en una economía durante un tiempo, quitando la energía y la alimentación. ¿Por qué es importante el Core PCI? Pues porque nos, no desestacionalizar, pero sí que nos quita de la ecuación de la evolución de los precios cosas un poquito más, digamos, que pueden ser más volátiles como la energía o la alimentación, ¿vale? Entonces digamos que es la inflación estructural en la economía, vamos a decirlo así. Y aquí hemos tenido el pinchazo, hemos tenido el problema. Tanto Wall Street como nosotros en Boring Capital estimábamos una inflación subyacente del 6,5% interanual, lo cual representaba el segundo mes consecutivo de subida. Sí. La inflación, el IPC, está bajando, pero la subyacente está subiendo. Ahora explicamos la lectura que podemos hacer de esto. Como iba diciendo, ¿no? Tanto Wall Street como nosotros en Boring Capital estimábamos un 6,5%. Finalmente la cifra ha sido del 6,6%. Bien. Peor de la estimada. Bien, ¿esto qué significa? Cuando estamos viendo un descenso de la inflación y una subida de la inflación subyacente, lo que el mercado nos está gritando a la cara es que la inflación está siendo cada vez más estructural. Digamos que se está arraigando a la economía y es algo negativo. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, digamos, atacar una inflación provocada por la subida de los precios de la energía que no cuando la inflación ya está en muchos de los sectores y actividades económicas del país. Básicamente la lectura es que la Fed va a tener que subir tipos de interés, como ya estábamos comentando, ya veníamos meses así, de forma más agresiva y durante más tiempo. Es cierto que, digamos que el miss ha sido de una décima, tampoco es nada para tirarse por el puente como sí que fue el mes anterior, donde tuvimos unos datos preocupantemente por debajo de lo estimado. Este mes es cierto que han sido por encima de lo esperado, pero tampoco tanto. Muy importante que os quedéis con eso. Pero sí, estamos viendo cómo claramente la inflación se está arraigando a la economía, lo cual es negativo porque normalmente una inflación de este calibre lo que se necesita sí o sí es relajar el consumo, es enfriar el consumo, enfriar también un poco el mercado laboral,
algo importante. Y eso, pues, obviamente no afecta o no repercute de forma positiva en los beneficios empresariales de las empresas, como es lógico, y a su vez repercute de forma negativa en las bolsas. Bien, este es un poco lo que ha sucedido. Esto es lo objetivo. Vamos a hablar ahora de nuestra lectura, nuestra opinión y también de lo que estamos haciendo yo con mi dinero personal y en Boring Capital, ¿vale? En primer lugar, lo que estamos haciendo... he dicho que primero va la opinión. Bien, nuestra opinión es que han sido unos datos negativos, tan negativos, pero digamos que la desviación de lo que estimábamos, sobre todo nosotros en Boring Capital, tampoco es tanta, viendo también que ha habido un repunte en el precio de la energía, viendo también los datos que nos daba PepsiCo el otro día, que presentaba resultados, diciendo que ellos están vendiendo igual, básicamente, en la conference call dijeron que ellos venden igual, que la gente está dispuesta a seguir pagando más dinero y eso pues ya nos pica, bueno, es un poco la mosca detrás de la oreja de que seguramente la inflación salga mayor y por eso es que estimábamos un poquito más que el resto de empresas calificadoras de Wall Street. Pero más allá de eso, tampoco es un dato desastroso. Eso es un dato negativo, pero no es un dato desastroso. Y si venís siguiéndome y siguiendo un poco lo que opinamos en Boring Capital, desde hace unas semanas hacia esta parte, sabréis que uno de nuestros mayores argumentos es que va a haber un rebote en el corto plazo en el caso de que en la inflación se reporte algo que no sea negativo o algo que no sea, no negativo, sino desastroso. De hecho, hasta lo tuiteé hace un par de semanas, lo puse por ahí. Me podéis seguir en Twitter, bueno, realmente... A veces, digamos que es un 50% de contenido interesante, intelectual, y otro 50% de tonterías que pongo en Twitter, así que yo prefiero que me sigáis en Instagram, pero oye, que también estoy por ahí, ¿vale? Y donde comentábamos esto, ¿no? Que a la mínima que el dato no fuese desastroso, íbamos a tener un día al alza. Y no solo un día al alza, sino que con bastante probabilidad tenga una continuidad del movimiento al alza. No porque los datos sean buenos, que no lo son, insisto, son datos negativos, son datos que, bueno, van a hacer que la Fed suba 75 puntos básicos en noviembre, sí o sí, como mínimo, ¿vale? Esto es así. Pero es cierto que el mercado, desde la rueda de prensa de Jackson Hole, de Powell en Jackson Hole hace un mes y pico, y sobre todo desde los últimos datos de inflación del mes de agosto, el mercado ya lleva preparándose para esto, lleva poniendo el culo, vamos a decirlo así. Son unos datos negativos, pero no tan negativos como para tumbar al mercado de forma fuerte. Y sí que es cierto que cuando nada más presentarse los datos de inflación, los mercados se han desplomado. Yo me he asustado, he de decir que me he asustado. Como siempre en Boring Capital a los clientes les he grabado un audio, un análisis del dato de inflación, y es cierto que lo he escuchado ahora otra vez, y se me nota con un tono un poquito más negativo, no muy negativo, pero un poquito más negativo, y era porque es que el mercado de repente estaba cayendo casi un 4% el Nasdaq. Tampoco era para tanto, pero bueno, estaba cayendo y pues esa ha sido un poco mi reacción en el momento. Pero es cierto que, de hecho podéis ir a la web de Boring Capital y leer el informe como en la última, creo que en el último párrafo, podéis leer como a la mínima, donde digo que a la mínima que el dato no sea desastrosamente malo, seguramente tengamos un movimiento al alza. Me ha sorprendido la bajada de principio de sesión, no lo voy a negar, pero viendo ahora la recuperación que hemos visto, porque estamos viendo una recuperación, ahora hablamos de ello, yo creo que es interesante incluso comprar a swing trade. Y vamos ahora con la última parte, que es lo que estoy haciendo con mi dinero, lo que estamos haciendo con Boring Capital, lo que le comentamos a los clientes. Y en primer lugar tenemos que hablar de la posición que compramos hace unos días, que fue Adobe, a $291 por acción. Lamentablemente nos ha saltado el stop al principio de la sesión, y digo lamentablemente porque ha sido por muy poco y además... ahora mismo ya está por encima del precio de compra, es decir, si no nos hubiese saltado el stop por un mísero $1 y pico, ahora mismo estaríamos hasta en positivo en la operación, pero son cosas que pasan, hemos perdido un 3,8%, un 3 o un 4,8%, algo así, no es mucho, sobre todo para la que estaba cayendo en ese momento, que veíamos los mercados desplomados. Pero bueno, sí que es cierto que nada más nos ha saltado el stop en Adobe, hemos leído el mercado, hemos leído que era bastante posible que las cosas subiesen y hemos mandado una idea de inversión en Google, la hemos comprado a $94 por acción, os voy a decir ahora cómo está, ahora mismo está a 99 casi, es decir, le estamos ganando ahora mismo
casi un 3 y pico, sí, un 3 y pico por ciento le estamos ganando, así que ya recuperado prácticamente en el día. Seguramente Google tenga continuidad, así que veremos qué tal. Y bueno, pues, bueno, bastante bien. No le estamos ganando estrés, le estamos ganando, que tengo aquí, a ver, si lo hemos comprado 96 y está ahora mismo casi en 100, 3,5%, sí. Bien, pues eso es lo que estamos haciendo. Lo que creemos es que después de ver esta recuperación en los mercados, es posible que tenga continuidad un movimiento alcista. Al final los mercados están haciendo una engulfing candle, ¿vale? Una vela envolvente, si queréis traducirlo al español, muy clara. Símbolo de fortaleza total, abrir tan negativos y remontar las cosas como son. Y bueno, pues contentos, tristes porque nos ha saltado el stop ese en Adobe, contentos porque casi lo hemos recuperado ya con Google y seguramente tenga más continuidad el movimiento, así que yo creo que ganaremos más. Y bueno, pues es un poco lo que estamos haciendo. Y seguramente tenemos ya bastantes candidatos para hacer tanto long como short. O sea, en el caso de que se pongan las cosas malas, ya lo hemos comentado a los clientes por la mañana. En caso de que las cosas se pongan muy feas, no hay ningún problema en hacer short. Tenemos también una watchlist cargada de posibles candidatos para hacer short, pero lo que más apunta ahora mismo el mercado es a un repunte, a un rebote que por supuesto aprovecharemos en Boring Capital y estamos aprovechando desde el inicio de la sesión. Digo esto porque, perdonad que lo repita mucho, bueno, tampoco lo repito tanto en verdad, no hago un podcast cada 3 o 4 días, lo digo uno sí, uno no, pero puedes hacerte cliente de Boring Capital. Si tienes más de 2.000, 3.000 euros que estás invirtiendo, o dólares, da igual del país que seas, mientras tengas acceso a la bolsa americana, te sirve el servicio. Si tienes más de esa cantidad, yo encarecidamente te recomiendo que te hagas cliente de Boring Capital, porque mandamos las ideas de inversión que yo mismo con mi dinero compro, es decir, son ideas de inversión sopesadas con una gestión del riesgo seria, aunque estemos aquí a veces en el podcast de cachondeo, tenemos una gestión de riesgo seria. La verdad es que son públicos nuestros resultados, tanto del mes de agosto, de septiembre, bueno, pues podéis verlos en nuestra newsletter, y los hemos publicado por Instagram, o sea que es todo público. Y en Twitter creo que los tenéis por ahí resubidos, si queréis buscarlos. O me lo pedís por ahí por correo o por Instagram, que aquí atendemos a todos. Pues como os iba diciendo, la verdad es que en agosto hicimos bastante buen mes. En septiembre la bolsa cayó casi un 15%. Nosotros capeamos el temporal bastante bien y octubre-noviembre pinta muy bien. Ya no digo cómo pinta 2023. Tenemos suscripción anual, así que ahí te lo dejo. Pero bueno, te voy a dejar el enlace aquí a la web, boringcapital.net, tienes ahí toda la información. Y oye, aparte de las ideas de inversión, también mandamos todos los días un análisis en podcast del mercado, un resumen, de lo que está ocurriendo, de las noticias que hay, de lo que pensamos, de lo que dejamos de pensar, en 3 minutitos para que te pongas al día mientras te haces el café, análisis semanales, bueno, un montón de contenido, es un servicio integral que, oye, si realmente quieres llevar al siguiente nivel tu inversión, pues la verdad es que te recomiendo que no te lo pierdas. Nos vemos en Boring Capital, un abrazo y chao.